Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hoy tenemos un video muy especial. Hoy, por segunda vez en el canal, nos acompaña el astrólogo tradicionalista y cofundador de la Escuela Astrológica Española Logos Astrológico, el señor Albert Masdeu. Albert, ¿cómo se encuentra hoy, caballero? Pues muy bien, muerto de calor y con muchas ganas de charlar contigo, que es un placer. Mejor tener calor que tener frío. Bueno, para que depende de la constitución de cada cual. Yo tengo tendencia a sudar mucho, como ya te decía antes, y bueno, pues me he armado para hidratarme. Súper cool. Pues hoy Bueno, lo trajimos al canal para hablar respecto a un tópico que, en mi opinión, es de suma importancia para la práctica astrológica, tanto en la escuela helenística como en la escuela védica. Y ese es el tema de las dignidades planetarias que desde la perspectiva helenística o tradicional se conoce como las dignidades esenciales. Y lo que vamos a hablar en este video es qué son las dignidades esenciales, cómo se dividen y obviamente pues cuál es su importancia. Y Albert, ¿cómo podemos empezar este video? ¿Cómo podemos dar una introducción para aquellos allá afuera que no saben qué son las dignidades, para aquellos que no entienden qué significa la palabra dignidad y cómo esto se asocia a los planetas? O sea, ¿cómo podríamos abrir este video para aquellos neófitos o aquellas personas que están empezando a conocer esta técnica tan importante para calificar y cualificar los planetas en una carta natal, horaria o eleccionaria, o bueno, en fin, en la astrología horoscópica? bueno, las dignidades esenciales conforman la base de interpretación astrológica, en gran medida. Y a lo largo del tiempo, en el ámbito de la astrología tradicional, pues han sido una herramienta de primera magnitud, ¿no? Las dignidades esenciales, el fin de las dignidades esenciales es encontrar cómo un planeta se manifiesta. Exacto. Como tú dices muchas veces en tus vídeos acerca de las casas, ¿vale? La casa revela un estado del ser, ¿de acuerdo? Y el planeta, pues la agencia, ese ser, o sea, la manifestación consciente de ese ser que está ahí implícito, ese ser potencial, ¿no? Entonces, cada uno de los domicilios planetarios representa un lugar, y en ese lugar es donde debe operar el regente del signo planeta presente. Bajo esas circunstancias es como un factor, un personaje que tiene que actuar en el mundo y tiene que actuar bajo unas determinadas condiciones ambientales, por decirlo de alguna manera. Entonces, en función de las cualidades primarias del planeta y en función de la ubicación de ese planeta y de su función, de sus características naturales, encuentra un mejor refrendo bajo determinados ambientes y una peor función en otros, ¿no? Entonces, lo que nos indican las dignidades planetarias es bajo qué gobierno va a tener que actuar cada uno de los factores planetarios como un personaje dentro del esquema ordenado de la carta. Excelente. Con lo cual, prescindir de las dignidades planetarias, como hace frecuentemente la astrología moderna, es un poco desnortar o destruir el álgebra, destruir el eje, la sustancia semántica de la narrativa astrológica. Bueno, la pregunta ahí sería, ¿tiene la astrología moderna dignidad? O sea, porque yo creo que no, ¿verdad? Bueno, la astrología moderna está cargada de paradojas, ¿no? Claro. Y en ese aspecto, por un lado, dice que no es predictiva y por otro lado se lanza a establecer pautas que son determinantes, ¿no? Claro. Y en cierta manera tiende a categorizar y a decir que luego no categoriza. Claro, podemos poner las categorías al final y establecer tipificaciones a posteriori, establecer, como se hace muy frecuentemente dentro del ámbito de la astrología contemporánea, pues, por ejemplo, no sé, estadísticas para establecer tipos humanos. Lo podemos poner al final o lo podemos poner al principio, ¿no? Lo que hace la astrología antigua básicamente es poner los tipos al principio para llegar a la razón concreta, a la manifestación concreta, cómo se manifiestan los diferentes factores planetarios en cada individuo, ¿no? Claro. Y cómo los diferentes factores planetarios buscan su equilibrio en ese concierto que es el mapa natal.
natal, un mapa eventual, un mapa de una carta horaria, ¿no? O sea, como nosotros no perseguimos generalizaciones, sino que lo que buscamos es a partir de lo general llegar a lo concreto. Definitivo. Y esa es una división, esa es una orientación que marca una diferenciación muy clara, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, la astrología moderna es una astrología que parte de lo concreto para llegar a lo universal, mientras que nosotros partimos de lo universal para llegar a lo concreto, ¿no? O sea, para llegar muy bello, muy bello. Al núcleo, ¿de acuerdo?, de lo que es la diferencia. Con lo cual, no vamos a encontrar nunca ningún tipo de referendo estadístico en las consideraciones que puedan hacerse acerca de un mapa. El eje para poder llegar a esas determinaciones son precisamente las localizaciones de los planetas. Entonces, todo, dignidades accidentales y dignidades esenciales, gravitan alrededor de la posición de los factores activos que son los planetas en el círculo del zodiaco, ¿no? O sea, el círculo zodiacal. Claro. O sea, en los espacios celestes, ¿no? Las dignidades planetarias nos aportan una semántica y una sintaxis de lo que son los factores planetarios como elementos simbólicos. Elementos simbólicos que tienen una denotación que es muy precisa, ¿no? O sea, lo que destaca por encima de todo en las valoraciones de los astrólogos tradicionales, que los astrólogos tradicionales eran científicos y por lo tanto necesitaban un lenguaje claramente denotado, un lenguaje técnico muy preciso, y los astrólogos contemporáneos son psicólogos y de alguna manera mitólogos y de alguna manera sociólogos y de alguna manera terapeutas, ¿no? Y su lenguaje es un lenguaje de analogías, es un lenguaje de mitos, es un lenguaje cargado de poesía, ¿de acuerdo?, con elevada fuerza metafórica. Mientras que el nuestro es un lenguaje técnico, es un lenguaje algebraico, es un lenguaje que se basa en una estricta categorización lógica y, por lo tanto, los resultados, la búsqueda y aquello que hay detrás del interés de la astrología tradicional es algo que va en la dirección contraria, ¿no? No tiene por qué interferir. O sea, realmente son interesantes ambas vertientes. Genial, genial. Y usted mencionó lo que son las dignidades esenciales de las dignidades accidentales. O sea, las dignidades esenciales, ¿dónde está el planeta? La dignidad accidental es, pues, la velocidad, su fase en relación al Sol, también dónde está en el cielo o en el hemisferio opuesto, dependiendo del movimiento de rotación diurna. Y la dignidad esencial tiene que ver nuevamente con la posición. Y aquí hay que destacar un hecho de que el método de dignidad planetaria en la astrología védica o yotisha es diferente, no completamente, pero es diferente al sistema de dignidades esenciales en la astrología helenística y astrología tradicional, que nuevamente es la abuelita de todas las tradiciones horoscópicas, porque de ahí, pues, de la Grecia pasa a la Roma, de Roma pasa a Bizantio, de Bizantio pasa al mundo árabe. En ese proceso, todos esos momentos pasó a la India a través de la Grecia, a través de Roma, a través del mundo árabe o musulmán o persa, como quieran llamarlo. Y subsiguientemente, luego cuando la cristiandad sube, todo el mundo de Bizantio va para Arabia, para el mundo musulmán, y luego de eso, par de siglos después, pues se va reintroduciendo hacia la Europa medieval y posteriormente renacentista. Y después tenemos, pues, la venida de la modernidad y todo esto. Pero tienen que tener en mente que la dignidad planetaria en la yotisha es un método y la dignidad planetaria en la astrología tradicional es otro. Porque tengo entendido, bueno, primero que nada, en la astrología védica la dignidad planetaria se basa no solamente en la posición del planeta, sino de la relación de ese planeta con el regente del signo donde está. ¿Ok? En la astrología tradicional helenística es otro método. En ese método, la posición del planeta va a basarse en 5 dignidades esenciales particulares, que es lo que vamos a tocar en este video, no son otros tópicos. Y Albert, queremos empezar por ahí, o sea, ¿cuáles son estas 5 categorías? Abuelo de pájaro, o sea, de manera introductoria, o sea, ¿cuáles son estas 5 categorías que componen las dignidades esenciales en la astrología tradicional? Bueno, antes que nada quisiera hacer una puntualización. Claro, o sea, que sí. realmente en el concepto de dignidad, detrás de lo que es la noción del
de la astrología helenística y de la astrología tradicional, tanto griega como luego la romana y la árabe, ¿de acuerdo? También hay una supeditación del planeta en el signo al regente del signo en el que se encuentra. Claro, sí, la recepción, claro, claro. Bueno, la recepción, tenemos varias herramientas para establecer las relaciones planetarias en función de esa supeditación jerárquica que se da entre los diferentes factores planetarios en función de las regencias del signo, ¿no? Cierto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las 5 dignidades, estamos hablando de domicilio, estamos hablando de exaltación, estamos hablando de triplicidad, estamos hablando de término, estamos hablando de cara, ¿de acuerdo? O faz, o decanos, como se han venido a llamar, ¿no? Entonces, son 5 niveles, ¿de acuerdo? De vocación respecto de lo que son las dignidades, pues, lo que dicen los árabes, los testimonios que en un determinado grado pues tienen cada uno de los planetas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cada grado está adjudicado pues, en esos 5 diferentes niveles, son como 5 diferentes niveles armónicos, pues a una fuerza planetaria. Yo hago mucho hincapié en entender los planetas como fuerzas planetarias, respecto a lo que representa la potencia planetaria, que está en el signo. Con lo cual, la base de la dignidad planetaria está precisamente en el factor de la potencia frente a la efectividad. Y en ese aspecto los planetas son fuerzas, mientras que los signos son potencias, ¿no? Muy cierto. Y en ese sentido, la dignidad planetaria lo que expresa es cuando la fuerza de un planeta, que esté indicada por su dignidad accidental, puede alcanzar un refrendo a través de una potencia que de alguna manera dirige el planeta y que puede canalizar de una manera determinada, ¿no? Entonces, ese es el factor nuclear para entender lo que significan las dignidades. Excelente. Por encima de todo, las dignidades, hay sistemas de puntuación y existe una larga polémica acerca de cómo funcionan esos sistemas, que son cuantitativos, ¿no? Definitivo. Yo tengo una visión singular a ese respecto, que creo que está muy refrendada por la praxis tradicional, por la praxis de los astrólogos de todas las épocas, y que no concuerda demasiado con algunos de los análisis que se hacen en la modernidad por parte de analistas y traductores de la obra de esos autores. Claro. Y usted mencionó nuevamente lo que es el domicilio, la exaltación, la triplicidad, el término o bound en inglés también le dicen, y Sí. las caras o los decanos o los decanatos, o bueno, las caras. Cada una de las variantes semánticas que tiene el significado o el nombre que se le da a cada una de las dignidades, tiene una fuerte vocación que conlleva una faz diferente a través de la cual considerar lo que representa cada una de ellas, ¿sí? Y eso es lo que vamos a discutir ahora poco a poco. Pero antes que prosigamos, para aquellos que estén ya más adentrados dentro de lo que es la astrología védica de la India, de la Jyotisha, las exaltaciones en la astrología tradicional son prácticamente iguales que en la Jyotisha. Hay unas variaciones en términos de grados pequeñas, especialmente con el Sol, Saturno y Júpiter, pero Venus, Marte, la Luna y Mercurio, exacto, son exactamente los mismos grados en la India que en la astrología tradicional. De dicho modo, los domicilios son exactamente los mismos, siguiendo el mismo concepto del tema mundi. Claro, en la astrología védica se explica de una manera un poco diferente y a la misma vez las triplicidades tienen que ver con los elementos y también tienen que ver con otras variaciones, dependiendo si es un nacimiento de día o de noche, pero en esencia las triplicidades también se ven en la astrología védica bajo los bhutas o los elementos que rigen algunos signos. Los términos es algo particular que es bastante singular de la herencia helenística, pero eso también se ve en la Jyotisha a través de las vargas o de las cartas subdivisionales. La única diferencia es que los términos no son espacios no son espacios iguales, varían de espacio en espacio, pero tenemos ese fenómeno también en la Jyotisha a través de las vargas. Y finalmente los términos, disculpen, las caras o los decanos, que son básicamente la carta drécana, que es básicamente la D3, que básicamente es dividir el signo en 3 partes. O sea que vemos que aunque hayan diferencias entre ambas tradiciones, hay muchas
cosas, hay muchas similitudes que pues abogan a la hipótesis de que la Ayotilla estuvo fuertemente influenciada por la tradición horoscópica mediterránea helenística. Yo le quería preguntar, Albert, antes que vayamos categoría por categoría, usted mencionó primero el domicilio y después la exaltación. En cambio, en la Ayotilla primero se menciona la exaltación y después el domicilio, ¿verdad? O el suacheta. O el mulatricona también, en algunos casos a excepción de la luna. Yo le quería preguntar, ¿por qué en alguna, y tengo entendido que también eso ocurre en la helenística, a veces se toma la exaltación antes que el domicilio, dependiendo de qué cultura estemos hablando, ¿por qué hay ese cambio en términos de que primero se toma el domicilio y después la exaltación en algunas escuelas y luego en otras escuelas se toma la exaltación y luego el domicilio en términos de rango? Tal y como nosotros explicamos, tal y como yo lo interpreto, no existe un nivel jerárquico necesariamente en cuanto a las dignidades. Ya. O sea, cada dignidad es una dignidad, son dignidades cualitativas y por lo tanto no pueden ser cuantificadas en nada a entender lo que representa cualitativamente cada potencia, ¿no? Pues son potencias, y las potencias no se pueden medir. Se mide es la expresión de la potencia. Y en ese aspecto, en función de cómo están expresados los factores planetarios que están subordinados a cada uno de los lugares donde existe una dignidad, en función de eso, es que valoramos la importancia de los términos, ¿no? Eso se percibe muy claramente en el análisis, en la praxis, de la mayor parte de los astrólogos que ejercieron, aparte de enseñar a través de sus obras, ¿no? Hablan, por ejemplo, de un nivel jerárquico en el cual encontramos primero el domicilio, como decíamos, luego la exaltación, luego la triplicidad, luego el término. Hay algunos autores que colocan al término por encima de la triplicidad. Hay otros autores que en determinadas circunstancias, de acuerdo, hablan de la exaltación como de un factor más potente. Que el tema de los detrimentos también es un tema harto polémico, ¿no? Claro. Detrimento y exilio, peregrinaje, es una cosa que estábamos comentando en la otra charla que tuvimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Masalá indica en cuestiones que tienen que ver con las competencias o que tienen que ver con la guerra o que tienen que ver con los reinos, la exaltación es considerablemente más fuerte que el domicilio. ¿De acuerdo? Y desde mi punto de vista podríamos decir que un planeta en exaltación es un planeta que adquiere una fuerza sobrenatural, mientras que en el domicilio adquiere una fuerza natural, la fuerza natural de encontrarse en un ambiente bello, que es el ambiente sobre el que rige. Bello. Entonces yo siempre lo explico de la misma manera, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Messi, jugador de fútbol, claro, ¿de acuerdo? Juega en el Camp Nou, juega en domicilio. Juega en domicilio, juega en su casa. Y por lo tanto juega cómodo, ¿vale? Pero sin embargo, cuando juega en el Bernabéu, en el campo del Real Madrid, juega exaltado. Entonces, bajo esas condiciones de exaltación, en el campo del Real Madrid, se ha convertido en el jugador que más goles le ha metido al eterno rival, ¿no? Entonces, evidentemente que bajo esas condiciones... Usted es del Real Madrid, ¿verdad? ¿O lo puede decir públicamente en el video? ¿Usted no soy del Real Madrid. Yo nací en Barcelona y fui siempre del Barcelona. Pero a lo largo del tiempo he ido diluyendo mis apreciaciones y al final acabo valorando a los jugadores pues, por sus dignidades esenciales. Y al final un torcebotas es un torcebotas. Si un jugador como Messi, Cristiano Ronaldo o Roberto Firmino, ¿de acuerdo? Pues es un buen jugador, claro. Juegue en el Liverpool, juegue en el Real Madrid o juegue en el Barcelona, ¿no? Pero yo siempre aludo a eso, sobre todo porque viendo la carta natal de Lionel Messi es una carta en donde precisamente el factor de las dignidades es donde más claramente se percibe, ¿no? Porque es una carta con muchos planetas en detrimento o peregrinos. Y sin embargo es una carta pues, que funciona pues, hasta cierto punto dentro de lo que representa la figura de Messi, o que representa su éxito mundano, incluso otros factores extraordinariamente bien. Lo explica precisamente la relación de dignidades entre los diferentes planetas que operan dentro de esa natividad, ¿no? Veo. Pues comencemos de lleno
Y yo le quiero preguntar, empecemos por la puntualización que yo quiero hacer bajo este epígrafe de lo que estabas comentando antes es que yo no colocaría de manera taxativa ninguna dignidad por encima de otra. O sea, podemos encontrar un planeta que se encuentre en detrimento, pero se encuentre bajo unas determinadas circunstancias en la carta recibido por otro planeta o en sus propios términos, y además así lo dice también Ben Rachel en varias ocasiones, podemos encontrar que la dignidad de término es más relevante y otorga más poder a ese planeta que la propia dignidad que tenga el planeta. Claro, porque le otorga cierta autonomía dentro de su... Exacto, exacto. Sí, sí, yo puedo entender bastante bien lo que usted dice, entiendo esa perspectiva singular y viendo el desarrollo y los cambios que diferentes escuelas han hecho a las categorizaciones de dignidad, pues puedo entenderlo. Pero hay que tener en mente que también desde el punto de vista renacentista y medieval, pues hay unas jerarquías y esta perspectiva, pues es una perspectiva singular para aquellos que estén viendo este video. Pero sí, yo totalmente entiendo su punto de vista y le encuentro validez. Quiero empezar primero con el domicilio. O sea, ¿qué es el domicilio y qué revela esta dignidad en el planeta que analizamos? A ver, aquí nos metemos en una controversia del tema que fue primero huevo o la gallina. O sea, ¿qué fue antes, el planeta o el signo? ¿Qué fue antes, el poder o la expresión de ese poder, ¿no? O sea, ¿qué conforma qué? O sea, ¿Marte conforma a Aries o Aries conforma a Marte? Bueno, por encima de todo, lo que representan los domicilios es una categorización de los planetas. O sea, como bien dice Brennan, o sea, el origen de los domicilios se encuentra en el sistema caldeo. Claro. Entonces, el sistema caldeo establece un orden de jerarquía en función de las velocidades medias de los planetas que observamos en el cielo y en función de las luminarias que ocupan Cáncer y Leo, pues tenemos unas relaciones por cualidades primarias entre los planetas que guardan una analogía en lo que respecta a sus significados naturales. O sea, encontramos, por ejemplo, que Venus se encuentra en sextil a la luminaria, a las luminarias, respectivamente, lo que en términos helenísticos se llama estar en faz. El sextil es una relación de amistad media. Saturno, bueno, Marte se encuentra en una relación de cuadratura que respecto a las cualidades primarias indica una incompatibilidad por temperatura, por temperamento, respecto de los luminares, y por lo tanto tiene dos domicilios, que son Escorpio, que hace cuadratura a Leo, y Aries, que hace cuadratura a la Luna. Luego tenemos un aspecto de trino o de triángulo, que es el que juega Júpiter respecto de los luminares, en Sagitario y en Piscis respecto de la Luna y Sagitario respecto a Leo, ese signo del Sol. Y luego finalmente tenemos las dos oposiciones a los luminares, ¿no? O sea, el conflicto luz-oscuridad, que no es un conflicto en realidad, ¿de acuerdo? Sino que es la expresión de una complementariedad que trata de consolidarse o de imponerse desde dos niveles que se confrontan, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una analogía entre lo que es Saturno y la oposición, una analogía entre lo que es el trígono y Júpiter, que también tiene que ver con un factor que es muy importante, ¿no? Que es el factor de los ciclos sinódicos de los planetas, ¿vale? Los ciclos sinódicos de los planetas, a través del proceso de maduración de los planetas en relación a su movimiento con el Sol, nos explica a través de las cualidades primarias de los signos que se encuentran en esos grados angulares, nos están explicando las razones de los domicilios. Por encima de todo, lo que encontramos es precisamente ese sistema de analogía, que es un sistema de analogía pues extraordinariamente racional, y que nos permite entender, por ejemplo, por qué Marte es maléfico, por qué Saturno es maléfico y por qué Júpiter o Venus son benéficos, y el carácter moderado, por ejemplo, de Júpiter y de Venus, y el carácter extremo de Marte y de Saturno. Y también se vincula a lo que estabas comentando tú antes de los goces por casa de los planetas, tanto de los planetas diurnos como de los planetas nocturnos. Entonces, para explicar el tema de las dignidades, hay que enfocarlo desde muy diversos ángulos. Y, evidentemente, nosotros lo explicamos cuando tratamos de enseñarlo siempre desde muy diversas ópticas para que el alumno
entienda, tenga esa visión desde un punto de vista amplio, ¿de acuerdo? Y además, porque las dignidades están asociadas íntimamente también a las razones por las cuales los planetas se exaltan en unos signos y se caen en otros. O sea, las dignidades son el factor, el fulcro, a partir del cual edificamos todo lo que es la estructura de las relaciones planetarias, lo que llamaban los antiguos los respetos, ¿no? Nazar en árabe. Entonces, el factor dignidad esencial está vinculado a esas relaciones. Por ejemplo, encontramos que Marte es un planeta maléfico porque en Aries ven aumentadas sus características contrarias a la vida de calor y sequedad. Mientras que en el otro domicilio, que es Escorpio, las encontramos atenuadas. O sea, encontramos que de alguna manera los domicilios son domicilios de condiciones extremas para ese planeta. Y lo mismo pasa con Saturno. Mientras que con Venus y con Júpiter encontramos que la dignidad diurna y la dignidad nocturna equilibran uno de los factores del planeta. O sea, por ejemplo, tenemos que Júpiter, ¿vale? Tenemos que Júpiter confirma su sequedad en Sagitario, confirma su humedad en Piscis, mientras que Venus confirma su humedad confirma su humedad en Libra y su sequedad y su frialdad en Tauro. Yeah. ¿Vale? Entonces, bajo esas condiciones, entendemos primero la noción de gozo, o sea, en dónde se gozan por signo los planetas. Encontramos que los gozos de los planetas son los maléficos, los planetas, los signos en donde se atenúan esas cualidades extremas. Encontramos que el goce de Marte es Escorpio y el goce de Saturno es Acuario. Y luego encontramos una confirmación en cuanto a esas cualidades en lo que representa los signos en los que se goza Júpiter y en los que se goza Venus, ¿no? Y la Luna en sí, sucesivamente. Claro. Sería un poco prolijo explicarlo, pero existen razones de peso lógicas sobre la física de los elementos, que es la que utilizamos en la astrología de raíz griega, de acuerdo, que nos explican perfectamente los domicilios. Entonces, corrígeme si estoy mal, un planeta en domicilio sería como si un planeta estuviese en su casa, ¿verdad? Como si estuviese en su aposento, como si estuviese en su apartamento con todas sus herramientas, ¿correcto? Correcto. Pero por encima de todo yo siempre hago hincapié, eso se nota sobre todo en cartas horarias, porque nos ayuda muchísimo a entender lo que representa un significador cuando hay cierta ambigüedad, ¿no? O sea, cada planeta distribuye su fuerza entre dos lugares. O sea, un lugar diurno, masculino, y un lugar nocturno, femenino. De alguna manera es que es un planeta que guarda una dualidad. O sea, una potencia que tiene su expresión en un polo positivo y su expresión en un polo negativo. Entonces vincula además dos casas. Nosotros que trabajamos, tú y yo trabajamos con signos enteros, ¿de acuerdo? Entendemos claramente, como en general entienden los astrólogos hasta el siglo XIII o siglo XIV, siempre casi de modo prácticamente unánime, que las relaciones entre el ascendente, por elemento, entre el ascendente y los diferentes lugares son los que determinan el poder de las regencias. Claro. ¿Vale? Entonces, las regencias y dignidades fuera del esquema de signos enteros, pues tienen un fuerte factor de contradicción, ¿no? De antinomia. Entonces, ¿podría también explicar lo que es el exilio? Lo que es ese detrimento. Si un planeta está en domicilio, teniendo una puntuación alta dentro de un sistema de puntuación árabe, que no sé si quiera mencionar, pero en esencia, en domicilio los planetas tienen pues 5 puntos, ¿verdad? O dependiendo de lo que usted utilice. En exilio tienen menos 5 puntos. ¿Podría explicar esa dinámica de cómo un planeta se siente en su casa, en los signos que lo respaldan y lo enriquecen, y cómo no quiero decir caída porque eso es otra cosa, pero cómo se entra en una situación precaria cuando está a 180 grados de distancia de su domicilio? Yo no he leído en ningún texto antiguo, anterior al siglo XIX,
que se le otorguen -5 puntos a un planeta que se encuentra en exilio. Ya. No he visto en ninguna parte. Y si nos fijamos en la astrología helenística, los planetas que se encuentran en exilio, el único factor que representa un detrimento para un planeta en exilio es el hecho de que está operando en una casa de la casa contraria a la casa que rige, ¿de acuerdo? Y además está bajo el dominio de un planeta, naturalmente es su antagónico natural, ¿vale? Y en ese aspecto lo que encontramos es que ese planeta está actuando contra las funciones o de manera contrastando, mejor dicho, oponiendo las funciones que representa la casa que rige. Pero desde el punto de vista helenístico no disiente, ¿de acuerdo?, de la sugestión que nos transmite el ayotismo. O sea, un planeta en el signo contrario de su domicilio es un planeta peregrino. Es simplemente un planeta que está haciendo una función que va contra los tópicos que representa la casa que rige. Y Pero por lo tanto, un planeta peregrino es un planeta que no tiene ningún tipo de dignidad esencial, ¿no? Sí. Por eso, un planeta en exilio podría tener algún tipo de dignidad en triplicidad o término, o quizás cara también, ¿no? Podría tenerla, pero tú me preguntas por la dignidad de exilio. Ya. O sea, usted está utilizando la palabra peregrino como la palabra significa, no en el término peregrino. No, lo estoy empleando la palabra peregrino en el sentido en que lo hacía Betius Valens, ¿no? Sí. O sea, yo estoy valorando un factor cualitativo, un factor de potencia, ¿no? Entonces, cuando yo estoy contemplando la carta desde el punto de vista de las dignidades esenciales del domicilio, yo establezco un índice de categorización de los factores planetarios en función de esa dignidad. Claro, evidentemente que un planeta que lo tenemos en mi carta, por poner un ejemplo, que nos encuentra en Escorpio, sin embargo es regente de triplicidad y se encuentra además en un ángulo. Y además se encuentra en términos de un planeta al que recibe, que es Saturno. Con lo cual hay una recepción mutua. Está hablando de Venus en Escorpio, ¿correcto? Estoy hablando de Venus en Escorpio, pero podría haber elegido cualquier planeta o cualquier... Hay miles de posiciones en las cuales vemos que un planeta que se encuentra en exilio, ¿de acuerdo? Pues se encuentra dignificado por otras cuestiones, ¿no? Claro. Pero por encima de todo, cuando estoy hablando de un planeta peregrino, es que estoy considerando una dignidad, estoy viendo ese planeta, por ejemplo, en un signo que está bajo el dominio de su antagónico. Claro, entiendo. En el caso de Venus, en este caso, a merced de Marte, ¿no? Quizás la mejor palabra sería exiliado, ¿verdad? Porque peregrino ya tiene un significado específico en la astrología tradicional, ¿no? Sí, bueno, en general, a mí me gusta mucho lo que expresa Pepa Sanchís cuando habla de que un planeta se encuentra peregrino cuando no está en su casa. Ya. O sea que usted no... Pero de todas maneras, Ajá. Adelante. Dime. Que usted no utilizaría la palabra peregrino para un planeta que no tiene dignidades esenciales. Sí. Ok. Sí. De todas maneras, estamos hablando de peregrinaje, estamos hablando de la condición de exilio. Yo veo un detrimento evidente en un planeta que se encuentra en el signo contrario de su domicilio, a 180 grados, por las razones que te he dicho. Y dentro del ámbito de la astrología helenística, ya te digo, la consideración es similar a la que tiene la astrología védica, cuando nos señala un detrimento intrínseco en el planeta por el hecho de encontrarse en exilio, ¿de acuerdo? Como si se encuentra en su signo de caída. Cuando se encuentra en su signo de caída hay un daño para el planeta. Claro. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Eso es lo que vamos a hablar ahora en términos de lo que sería el segundo rango o la segunda jerarquía dentro de ciertos métodos de cualificar a las dignidades, que sería pues la exaltación. Y esa segunda dignidad, o sea, en su opinión, Albert, o sea, ¿qué es la exaltación y qué revela esta dignidad esencial en el planeta que analizamos? A ver, la exaltación lo comentamos antes, ¿no? Claro. O sea, el planeta que se encuentra en su casa, tanto en su casa diurna como en su casa nocturna, se encuentra en un medio, domicilio, que es un medio idóneo, ¿de acuerdo?, a la expresión de su naturaleza. Y por lo tanto es un planeta que expresa naturalmente sus capacidades
¿de acuerdo? Y lo hace de manera fluida y siempre, o si no hay una fricción muy grave que medie, o sea, en general siempre da lo que promete, ¿de acuerdo? En el caso de los planetas que se encuentran en exaltación, lo que vemos es que ese planeta se encuentra sobremotivado. Se De encuentra vacaciones. recibido, se encuentra recibido en un ambiente en el que sus cualidades se ven exacerbadas. Lo que estaba comentando, creo que antes de que iniciáramos la grabación. Y señalaba lo de Messi, ¿no? O sea, Messi, por ejemplo, se encuentra en domicilio en el Camp Nou, pero se encuentra exaltado en el de Bernabéu, ¿no? Que fíjate que cuando estamos hablando del campo de Madrid, y no necesariamente la exaltación de un planeta se corresponde con cualidades que a priori podríamos decir cualidades favorables. O sea, por ejemplo, nosotros encontramos que Marte se salta en Capricornio cuando es recibido por Saturno, ¿de acuerdo? Entonces, la idea, a través de lo que representan los significados naturales de ambos planetas, ¿de acuerdo? Podría ser que aquí estamos embozando o estamos limitando la capacidad de Marte, ¿de acuerdo? Pues no. O sea, lo que hace Marte es que ante las dificultades se crece. Y lo que encontramos es que se exalta bajo esas condiciones porque es recibido como un invitado de honor en ese lugar. Y ese planeta funciona desarreglado de esa función, funciona sobremotivado, funciona con esteroides, por llamarlo de alguna manera. Veo. Es Sí, como si tú, es lo que hace, claro. es lo que hace Ronnie Coleman, ¿de acuerdo? El Mr. Olympia es un hombre totalmente hinchado, sus músculos son unos músculos hipertrofiados, ¿de acuerdo? Es un planeta que se encuentra en un grado de potencia que es totalmente inasumible, ¿de acuerdo? Bajo otras condiciones que no son las condiciones en las que se encuentra allí. Claro. Pero, por encima de todo, para entender lo que representa la exaltación, hay que tener siempre muy presente lo que representa la caída, ¿no? Pero la caída representa lo contrario. Mi segunda parte de la pregunta, exacto. Que sería lo mismo, sería una situación homogénea a la que acabamos de discutir de domicilio y exilio. ¿Cómo sería entonces la relación? No, desde mi punto de vista no, pero es que por encima de todo hay muchas pistas en la... Pero a lo que me refiero, Albert, es que es la misma relación de 180 grados. Es la idea de que en domicilio y exilio hay una relación de 180 grados de oposición y en caída y exaltación hay una relación de 180 grados. O sea, que hay una relación homogénea en ese sentido, geométrico, por lo menos. Coincido, sí. Pero si nosotros encontramos, por ejemplo, un factor de jaleo, ¿de acuerdo? De jalear a un planeta cuando se encuentra en exaltación, un planeta que tiene unas condiciones naturales que son unas condiciones concretas, ¿no? O sea, en el caso de Marte, ¿de acuerdo? Un planeta preponderantemente seco y moderadamente cálido, ¿no? Muy bien. Lo que encontramos en su humillación, humillación, se refiere a esclavitud, humillación. Lo que encontramos es que el planeta no pierde sus condiciones naturales ni pierde la capacidad de funcionar de una forma funcional. Pero el receptor lo que hace es que lo humilla. Exacto. Y de alguna manera el receptor lo que hace es que limita sus condiciones, limita sus capacidades. Sí, lo desposee hasta cierto punto, o sea, lo coloca, o sea, el planeta está en una situación donde no puede ejercer su potestad y no puede cumplir sus agendas planetarias porque está en un lugar donde se le hace muy difícil hacerlo, ¿correcto? En donde el receptor bloquea sus capacidades. Y de alguna manera, un planeta en su humillación puede funcionar como un planeta exaltado, ¿de acuerdo? En determinados momentos, en respuesta a la humillación que le propina el planeta receptor en ese domicilio. Claro, eso también ocurre en la Yotisha bajo un concepto que se llama Nichavanga, que es cancelación de debilitación. También hay Uchavanga, que es cancelación de exaltación. No sé si eso exista en helenística, pero eso se ve en la Yotisha de cómo un planeta debilitado puede resurgir y convertirse pues, en un planeta muy poderoso. Hay un factor que Ben Rachel, Ali Ben Rachel, creo que es Ali Ben Rachel o Ben Ferran, no sé, ahora no lo recuerdo exactamente, que dice que para entender las enemistades y las familiaridades entre los diferentes planetas, ¿de acuerdo? Debemos establecer una relación entre ellos. Por ejemplo, nosotros encontramos la relación que hay entre Mercurio y Venus, ¿no? O sea, donde Mercurio se exalta, Venus se cae. Y donde Venus se cae, Mercurio se exalta.
Hay una relación de enemistad en ese aspecto. Cuando Mercurio recibe a Venus en Virgo, la humilla. De la misma manera que Venus, cuando recibe a Mercurio en Piscis, lo humilla. También encontramos la misma relación entre Júpiter y Marte. Claro, Capricornio. Son dos planetas incompatibles. O sea, donde Mercurio se humilla, ¿de acuerdo? Júpiter se exalta. Marte, Y donde Marte, Marte se exalta. Y donde Júpiter se exalta, Marte se humilla. Y lo mismo encontramos con el Sol. Encontramos el Sol, que se exalta donde Saturno, que se exalta donde Saturno se humilla, y Saturno se humilla donde el Sol se exalta. ¿De acuerdo? Entonces hay una relación de complementariedad entre esos planetas que a través de la distribución de las casas por domicilio tiene una explicación muy, muy clara, ¿no? Nosotros vemos, y con la Luna. La Luna en su analogía con Júpiter, ¿de acuerdo? Establece su rango de caída en el domicilio donde se goza Marte, que es Escorpio, ¿de acuerdo? Y Marte se humilla donde la Luna tiene su domicilio en Cáncer, que es donde se exalta Júpiter. Con lo cual hay una relación a través de la cual entendemos las amistades o las afinidades entre los planetas muy clara, ¿no? O sea, hay una enemistad franca, ¿de acuerdo? En cuanto al tipo de recepción que le da Mercurio a Venus o Venus a Mercurio, en cuanto a lo que representan sus exaltaciones y sus humillaciones recíprocas. Luego encontramos que Mercurio y Venus pueden funcionar muy bien juntos. Cierto. Pero no en sus domicilios. O sea, no cuando están Mercurio en su casa no quiere a Venus. Venus no quiere a Venus. En su exaltación no quiere a Venus. Lo mismo que Venus en su exaltación no quiere para nada. Claro, claro. Lo mismo pasa con Marte y Júpiter, y lo mismo pasa con el Sol y Saturno, y lo mismo pasa con la Luna y Marte. Marte en ese aspecto es un factor que a través de la carta, a mí me gusta mucho un gráfico en el cual vemos las tres circunferencias que representan el neuma, la sige y el soma. Y vemos que el neuma y el soma expresa un factor de intersección, Saturno y el Sol, que está representado por Marte, es la voluntad de poder. Mientras que la relación entre psique y soma expresa otro factor de intersección que representa la voluntad de gozar. Y entonces ahí tenemos dos puntos a través de los cuales vemos la diferencia que hay entre Venus y Marte como polaridad, encontrándose Mercurio en el centro. ¿De acuerdo? El Mercurio en el centro como factor unificador de todo lo que representa ese esquema o esa distribución en cuanto a las cualidades primarias de los planetas. Veo. Albert, ya hemos hablado de domicilio, hemos hablado de exaltación, ahora proseguimos a la próxima dignidad, que sería la dignidad esencial de la triplicidad. O sea, ¿qué es la dignidad esencial de la triplicidad y qué revela esta dignidad en el planeta que analizamos? Que sería ya esta dignidad intermedia según pues el sistema de puntuación que algunas escuelas le adjudican. Yo creo que el factor de tipicidad también es bastante importante en la astrología védica, ¿no? Hasta cierto punto, sí. Bueno, lo que expresa la dignidad de triplicidad es una dignidad que de alguna manera vincula lo que representa cada uno de los 4 trígonos, ¿no? Claro. Tenemos 4 trígonos, trígono de agua, el trígono de aire, el trígono de tierra, el trígono de fuego, y esos correspondientes factores vinculan ejes temáticos. Por ejemplo, tenemos cuando asciende un signo de agua, tenemos la casa 5 y tenemos la casa 9, que se encuentran en el mismo elemento y por lo tanto se encuentran en una condición de afinidad. Claro. Por lo tanto, cuando un planeta rige un elemento, que, bueno, por expresarlo de manera muy, muy clara, de manera muy sucinta, mejor, y reduccionista, ¿de acuerdo? En función de que la carta sea diurna, la carta sea nocturna, tendremos un regente de triplicidad diferente para cada uno de los elementos. Ese factor, o sea, ese planeta, ejerce, ¿de acuerdo?, un papel de coordinador de todo lo que representan los asuntos y todo lo que representan los avatares o los aconteceres, y de alguna forma, como regente de esos tres elementos, ejecuta una función de coordinación, ¿vale? Pero, y todos los planetas que se encuentran en ese lugar pues conforman un equipo, ¿de acuerdo? Bajo la supervisión de ese planeta. De todas maneras, la triplicidad tiene
es una herramienta de lujo que tiene muchísimas ramificaciones. Claro. En Por la, ejemplo, el método de toroteo, el método que utilizan los árabes, por ejemplo, en la consideración, en la diversificación, por ejemplo, de los sentidos por casa. Por ejemplo, tenemos que miremos, por ejemplo, a casa 3, ¿de acuerdo? Encontramos la casa 3, la encontramos en Cáncer, ¿de acuerdo? Casa 3 representa a los hijos. Bueno, pues los hijos mayores es el primer regente de la triplicidad. El segundo regente de la triplicidad son los hijos medianos. Y el tercer regente de la triplicidad son los hermanos pequeños, ¿de acuerdo? O sea, no expresado como lo que es el factor significador necesariamente de la casa, pero sí como un factor general que vincula lo que representan los signos dentro del mismo elemento, ¿de acuerdo? De tal manera que determina una atmósfera a través de la cual adquirimos una información muy sustancial acerca de bajo qué circunstancias se va a tener que expresar el planeta. Y luego también, otro factor muy importante es considerar las triplicidades como la de los regentes de cada una de las fases de la vida dividida en 3. Eso era lo que iba a mencionar, claro. El primer regente de triplicidad se corresponde con los años del signo que representa o que asciende, a los años menores del signo que asciende, y luego en función de ese signo es que establecemos el cálculo de la edad, ¿de acuerdo? El cálculo de la longitud de vida de la persona, que es realmente un cálculo fascinante, bastante complejo, que se basa en las dignidades, claro, que no se puede calcular sin las dignidades, ¿de acuerdo? Y que es muy polémico porque a lo largo de la historia cada maestrillo tiene su librillo a la hora de valorar esos factores. Claro. Pero bueno, sería muy prolijo, muy largo explicar cómo funciona. Claro, y como usted mencionó, en la IoTisha también existe este término de las triplicidades. No obstante, lo que no existe son estas regencias particulares entre lo que es el nacimiento de día y el nacimiento de noche. También la idea del sublord o el subregente, disculpe, y el subregente, porque tengo entendido que hay unas tablas de regencia donde creo que Ptolomeo dio 2 regentes por triplicidad, y entonces hay otras tablas que dan 3 regentes por triplicidad, 2 y un tercero, y también están los sistemas de tiempo. O sea, en la IoTisha los regentes de signo tienen cierta afinidad, ¿verdad? Los que rigen los signos de Agnio de fuego tienen cierta afinidad, los regentes de los signos de Pripio de tierra tienen cierta afinidad, luego los de aire y luego los de ¿cuál me falta? Los de agua, exacto, tierra, disculpe, fuego, tierra, agua y sí, fuego, tierra, aire y agua, ahí estamos. Sí, tienen cierta afinidad, pero no existe esta cuestión de la regencia, de los sistemas de tiempo. Se menciona por encima esta cualidad de los planetas de día, los planetas nocturnos, que también tienen que ver mucho con qué regente va a regir qué triplicidad, si el nacimiento es de día o de noche. Lo que sucede es que en muchos de los textos de la IoTisha se intercambia a Venus por Saturno. Y realmente no hay muchas técnicas. O sea, lo que quiero decir es que ¿Venus por Saturno en dónde? ¿Venus por Saturno en se dónde? intercambian en términos de regencias de día y de noche. Por ejemplo, en vez de que los planetas diurnos sean Júpiter, Saturno y el Sol, los planetas diurnos son Júpiter, Venus y el Sol. Y entonces, hay un factor a la hora de considerar las exaltaciones, porque evidentemente nosotros deducimos las exaltaciones de un modo lógico. Claro. O sea, se han publicado muchos trabajos que explican por qué los planetas se exaltan y no se exaltan, ¿no? Entonces, a lo largo de investigaciones de mucho tiempo, hemos llegado a un cálculo razonable acerca de cómo funcionan las exaltaciones vinculadas precisamente a las regencias de electricidad. Pero y a la diurnidad y la nocturnidad de los planetas. Y bajo esa condición, Venus en muchos momentos, ¿de acuerdo?, funciona como un planeta diurno. Pues mire para allá. O sea, funciona como un planeta diurno. Lo curioso es que en la IoTisha no hay casi técnicas en relación a este concepto de triplicidad, ni tampoco hay muchas técnicas en relación a si es un nacimiento de día o de noche. Hay técnicas, hay ciertas yogas que consideran el momento del día, pero es algo que como que se absorbió y que se quedó ahí sobre el tapete y como que no se le hizo mucho caso, porque en la IoTisha hay un sinnúmero de técnicas.
pero... Pues bueno, pues como revelan tus vídeos, por ejemplo, respecto de la secta, que yo recomiendo, gracias. recomiendo, recomiendo a quienes nos está escuchando que los vea, porque creo que en 20 minutos explicas la secta de una manera brillante, ¿vale? Gracias. Y a mí normalmente me cuesta muchísimo más tiempo y la verdad es que es un vídeo muy, muy didáctico. El tema de la secta y el tema de la occidentalidad, orientalidad, el complemento se encuentra en Halbon Hayiz, el, el momento de maduración del planeta en función de su ciclo sinódico respecto al Sol es un factor esencial a la hora de construir una carta sobre el método tradicional. Pero lo fue en un sentido superlativo en el ámbito de la astrología helenística y lo siguió siendo, aunque diluido hasta cierto punto dentro del ámbito de la astrología árabe. Pero por encima de todo, detrás de todo eso, aquí estamos viendo la función extraordinariamente versátil de lo que son las dignidades. Porque si nosotros queremos entender las exaltaciones, entonces hemos tenido que entender los domicilios. Si nosotros queremos entender las triplicidades a cabalidad, antes hemos tenido que entender tanto las regencias de día como las regencias de noche, los diferentes planetas, como los lugares en donde esos planetas se exaltan. Y luego, cuando hablemos de los términos, veremos la relación que también se da respecto de las cualidades primarias en cuanto a la distribución de lo que representa los diferentes términos. Los términos es la gran dignidad olvidada, ¿no? Esa es la que vamos ahora. O sea, ¿qué nos puede decir respecto a esta cuarta dignidad esencial que son los términos o los bounds en inglés? ¿Y qué revelan ellos acerca del planeta que estamos analizando en cuestión? Bueno, Albert, disculpe, ¿tiene alguna luz por ahí que pueda encender para que se vea más claro usted? Sí, un momento. Tome su tiempo, no hay prisa. En lo que Albert monta, para aquellos que estén interesados en aprender más acerca de lo que es la dignidad planetaria en la astrología védica, pueden ir a mi canal. Ahí yo hablo respecto a qué es la dignidad planetaria, la astrología védica, y eventualmente pues, planeo hacer videos respecto a este tema de las dignidades esenciales. Ok, excelente. Me estaba hablando acerca de los términos. Sí, los términos. Nosotros utilizamos a lo largo del periodo en que la astrología milenaria, a través del cual la astrología ha venido utilizando las técnicas de las que estamos hablando en una especie de selección natural, ¿no? Los términos caldeos, los términos egipcios, los términos ptolemaicos, en fin. Hay hasta 5 sistemas de términos diferentes, ¿no? Wow. Generalmente la gente conoce dos, que son los egipcios, que son como de Doroteo, y los de Ptolomeo, que supuestamente él dice que los consiguió de un libro egipcio, pero hay astrólogos que dicen que él se lo inventó. No, evidentemente su manera de razonar nos demuestra que fue un arreglo del propio Ptolomeo. Ptolomeo, que en ese aspecto fue un reformista. Sí, lo fue. Es que primero no fue astrólogo. Fue hombre renacentista, exacto, bien cierto. Fue un astrónomo. Evidentemente, como astrónomo tuvo que habérselas con el método astrológico, las técnicas astrológicas. De hecho, construyó un esquema, que es el esquema que nosotros utilizamos muchas veces para justificar la procedencia la procedencia como técnica interpretativa y como técnica que vincula el cielo con sus manifestaciones terrenas, ¿de acuerdo? Que es la del Almagesto, el de la hipótesis de los planetas de Ptolomeo, ¿vale? El arreglo que hizo Ptolomeo fue un arreglo a través de una regularización a partir de lo que fueron sus influencias fundamentales, que básicamente Ptolomeo lo que era aristotélico, ¿no? Claro. Entonces, a través de cómo Aristóteles establece sus pautas, ¿de acuerdo? Pues él intenta crear un sistema racional que explique la disposición de los términos de una manera determinada. Entonces, conserva buena parte de los términos egipcios, pero algunos términos los altera. ¿Y qué nos dice la dignidad de los términos respecto al planeta? O sea,
cómo funciona. Tengo entendido que si el planeta cae en su propio término, pues es bueno. Si cae en el término de un planeta benéfico, también tiene cierta beneficencia, pero si cae en un término maléfico, pues es algo malo. Y también está esta idea de que los últimos términos de los signos son regidos por planetas maléficos, no siempre, pero la mayoría de las veces, y de aquí es que donde sale la idea de que los planetas al final de los signos pues están en posiciones precarias, precisamente porque son... A ver, primero hay que aclarar varios factores. O sea, en primer lugar, encontramos un signo, es un dominio, ¿de acuerdo? Esto es como un predio. Claro, un reino. En ese predio gobierna un rey. Ahora bien, ese predio, ¿de acuerdo? Tiene... ducados. Sí, claro. Tiene, por decirlo de alguna manera, determinados ámbitos de intimidad en los que los planetas pueden encontrar refugio. De alguna manera son lugares en donde el planeta tiene que generar un microclima, ¿de acuerdo? O, por decirlo de alguna manera, dentro del sistema hay un microclima. Eso tiene que ver con una idea que a lo mejor puede resultar muy plástica y muy comprensible para quienes practicáis astrología védica. Es por decir que las cinco variaciones posibles en cuanto a las cualidades primarias de los planetas, así lo expresa Ben Rangel, se refrendan en cada uno de esos 5 lugares. O sea, encontramos un lugar que es el lugar de Júpiter, que es cálido y húmedo, de acuerdo, un lugar que es frío y seco para Saturno, un lugar que es cálido y seco para Marte, un lugar que es frío y húmedo para Venus, y luego encontramos un lugar que, en función de las condiciones que tenga Mercurio en la carta, ¿de acuerdo? Pues adquiere, es una variante polimorfa, ¿de acuerdo? Que vemos que es una característica de Mercurio, la de adquirir cualidades esenciales en función de que se encuentre en una determinada posición zodiacal en un momento dado. Por encima de todo, lo que hay que entender es que esos lugares son lugares en donde los planetas pueden adquirir protección suplementaria a la condición en la que se encuentran en un signo determinado. La manera en que nosotros lo expresamos, normalmente cuando hacemos interpretación de carta horaria y funciona muy bien, es decir, que es como la motivación íntima del planeta. Por decirlo de alguna manera, cuando tenemos un planeta que se encuentra bajo el dominio de otro, podríamos indicar que lo que nos indica el término es la motivación ulterior que tiene el planeta o la motivación íntima que tiene el planeta en su servicio al planeta que ejerce dominio sobre él. Es por decir que Venus, por ejemplo, en Aries, se encuentra bajo el gobierno de Marte, ¿de acuerdo? Pero si se encuentran en términos de Júpiter, en el fondo su motivación está vinculada a lo que Júpiter representa. Es como una motivación íntima que de alguna manera determina el vínculo que se establece entre Venus y Marte. Lo cual detrás de eso encontramos muchas veces una información que en cartas horarias es muy, muy sustanciosa y que casi siempre funciona. Vemos, por ejemplo, si Júpiter representa a los niños, ¿de acuerdo? Y es una carta de relaciones, y encontramos que el regente del ascendente, que es la señora que preguntó por su relación, se encuentra en el signo de la persona por la que pregunta, pues podríamos decir que esa persona se encuentra a disposición de la otra, se encuentra bajo su dominio y se encuentra, por lo tanto, supeditada y le entrega su naturaleza a la persona por la que pregunta, pero su motivación interior son los niños. ¿Por qué? Por cosas que tienen que ver con la casa 5, ¿vale? O que tiene que ver con los talentos, o que tiene que ver con la comodidad, o que tiene que ver con el goce, o que tiene que ver con lo que representa las 5. Veo. Entonces, a un nivel utilitario, sobre todo en cartas horarias, que sabemos exactamente el grado en el que levantamos la carta y todos los términos quedan donde tienen que quedar, ¿de acuerdo? El factor de los términos es extraordinariamente útil. Y sobre todo está refrendado por la experiencia a través de centenares de cartas hechas en logos astrológicos, por ejemplo, la escuela que nosotros tenemos, que llevamos centenares de cartas en 6 meses. Probablemente lleguen a 1.000.000, ¿vale? Cartas horarias. Entonces, luego también hay que ver que los términos, y eso hay que señalarlo, son desiguales. Eso significa que en cada signo tenemos un predio de dimensiones diferentes. Por ejemplo, nosotros encontramos que de los 26 grados de Libra, en una carta diurna, Saturno tiene Mutaz, o sea, es el vencedor, en 22 de los 30 grados. O sea, en realidad, el planeta más fuerte en Libra, no carta diurna, es Saturno, no Venus. Venus es el rector, ¿de acuerdo? Pero el déspota del signo es Saturno.
Correcto. Y las condiciones, por ejemplo, bajo esas circunstancias, son condiciones que añaden un factor a la interpretación a través de la consideración de las recepciones y la consideración de las entregas de naturaleza, entrega de poder, empuje de disposición, ¿de acuerdo? Que son muy interesantes y que son muy ricas en cuanto a evocación. Y la función de los términos en ese aspecto cobra una relevancia, ¿de acuerdo? Que yo la colocaría en muchos sentidos por encima de la de tipicidad. Entiendo. O sea, yo en ese aspecto soy cercano a los astrólogos tradicionales que cuando están hablando de cartas juicios, ¿de acuerdo? Cartas horarias, le dan más importancia a los términos que a las tipicidades. Veo. Aunque evidentemente los términos en natividades pueden colocar a un planeta en unas condiciones muy superlativas. Venus, por ejemplo, en una carta diurna, ¿de acuerdo? Tiene 2 trígonos. O sea, tiene el trígono de tierra y tiene el trígono de agua. Si es una carta como la mía, por poner un ejemplo, donde solamente hay un planeta masculino, todos los planetas están en signos femeninos, o sea, todos los planetas están en tierra y agua, esa Venus tiene unas dimensiones, unas proporciones descomunales, aunque se encuentra en detrimento. Y también cuando hay intercambios de términos también. Cuando Venus está en el término de Júpiter y Júpiter está en el término de Venus. Es súper interesante la recepción y es un factor muy poco explorado, ¿vale? En la modernidad, las recepciones mixtas. O sea, por ejemplo, cuando tenemos la condición de que Venus está recibiendo en Tauro a Saturno, ¿de acuerdo? Y Saturno recibe, por ejemplo, por término Venus. Entonces, se da una relación entre ambos planetas en los cuales se produce, de alguna manera, una vinculación, un factor de protección y un factor de patrocinio entre los dos planetas que los hacen funcionar de una manera que, aunque estén en oposición, eventualmente, los hacen funcionar como si fuera un blindaje para el individuo y para lo que representan los factores de las casas que se ven implicadas por esos significadores. Claro. Que también hace cierta alusión a la idea de que la oposición en la Yotisha no es del todo maléfica. O sea, que hay un caso de que la oposición pues no sería tan mala como usualmente se piensa. Yo le quería preguntar, en su opinión, ¿por qué existen tantas listas de términos en la astrología? Existen tantas listas de términos porque nunca se llegó a una explicación coherente acerca de por qué los términos están dispuestos como están. Entonces, en la búsqueda de una relación lógica en cuanto a la disposición de los términos, multitud de astrólogos y de sabios de la antigüedad tropezaron con diversos sistemas y trataron de imponerlos a partir de esa lógica que nunca cerró totalmente. Claro. Que eso es lo que difiere mucho a los términos de las subdivisionales. Por ejemplo, los términos se dividen en 5, no hay una carta tradicional subdivisional del Chodas Varga en Yotisha para 5, la hay para 4 y la hay para 7. La 5 existe en el Barzafal, en el retorno solar, en una categorización de medio. Pero es totalmente diferente la praxis divisional de los términos a la que se utiliza en las cartas armónicas de la India. Eso es lo que quiero decir, que esa es la diferencia más grande, porque personas que estudian Yotisha, y que eso me pasó a mí cuando yo conocí los términos, como que son divisiones asimétricas. ¿Qué es esto? O sea, no son divisiones, pero cuando tú introduces dentro de un sistema tan bien ponderado como el sistema de la astrología tradicional, la astrología de mística, un factor de asimetría tan potente como son los términos, detrás de lo que representan los términos necesariamente ha de haber una razón poderosa. Que nadie conoce a ciencia cierta todavía. Yo tengo mis explicaciones. Yo he leído teoría, sí, no, ahora mismo no recuerdo, pero Chris Brennan habla de diferentes teorías de cómo hay un raciocinio detrás de los términos. Pero... Ya que hemos hablado de un vídeo, uno de los maravillosos vídeos que tú publicas habitualmente, voy a permitirme el lujo de recomendarles a los que nos estén escuchando un vídeo sobre las dignidades planetarias, en donde creo que uno de los mejores astrólogos de la actualidad, en lengua castellana, habla acerca de ello, que es Rafael Gilbrand, claro, que es un astrólogo al que yo respeto muchísimo. Es curiosamente tenemos también puntos, un sideralista, y respecto a lo que representan sus
sus análisis respecto, sus consideraciones acerca del sideralismo y el tropicalismo, ¿de acuerdo? Pues estoy totalmente en desacuerdo con él, casi por las mismas razones. Y algunas veces, en sus alusiones bibliográficas, yo leo exactamente lo contrario de lo que él dice. Pero en lo que representa, por ejemplo, la explicación acerca de cómo funcionan los términos, yo les recomiendo a nuestros oyentes que se miren esa conferencia que dio creo que en uno de los simposios, Sí, ¿de acuerdo? sí, yo creo que yo sí me lo vi, sí. Sí, el Simposio Ibérico de Astrología. Y él tiene Vale, creo también que está. videos muy buenos en alemán también, para aquellos que hablen alemán. Ok, ya hablamos del domicilio, hablamos de la exaltación y también hablamos del exilio y la caída, hablamos de la triplicidad, hablamos de los términos. Y usted Se nos han quedado cosas fundamentales y muy interesantes que hablar prácticamente sobre todas las dignidades. Pero Claro, pero esto es tenemos un tiempo limitado. Si la gente quiere conocer más, pues que se inspire y que consiga los cursos de Albert por internet. Quiero hablar respecto. Usted mencionó que los términos eran la gran dignidad olvidada. En mi opinión, la gran dignidad olvidada son las caras, porque las caras realmente, probablemente son de las dignidades más antiguas que hay. Probablemente son tan antiguas que el hombre no sabe cuán antiguas son, precisamente porque quizás se originan en Egipto. Y ya estamos adentrándonos en esa magia egipcia, africana, del Nilo. Y esa es la última dignidad. Y yo creo que es la dignidad más subestimada porque tiene un potencial mágico increíble. Hay muchas cosas. No es la más subestimada. Pero bueno, no te voy a interrumpir, me plantea la pregunta. Ok, adelante. Pero en mi opinión, yo creo que muchas veces, por lo menos por lo que yo he estudiado, primero que se ve de diferentes maneras, hay diferentes interpretaciones, hay diferentes listas de regencia, y como que no se sabe mucho. Entonces están las personas que hacen caras siderales, hay gente que hace caras tropicales. O sea, es en el sentido de que es tan viejo que quizás se ha olvidado esa tradición, y de la misma manera que quizás se ha olvidado las explicaciones para los términos. O sea, y también hay cierta alusión en relación a las caras, en relación a nuestro aspecto físico y ese tipo de cosas. ¿Qué nos puede hablar de las caras? Pues de las fases o de los decanatos o de los señores decano, diré lo que ya habrás comentado en alguna ocasión, que todos conocemos, que es el potencial mágico que tienen. Pero por encima de todo, las caras es el factor astrológico que de manera más brutal se ha impuesto a nuestra civilización y a todas las civilizaciones desde el momento en el que fueron creados. No se sabe cuándo fue. Exacto, que es tan antiguo que nadie sabe. Lo que indican las caras, sí. Por ejemplo, uno de los factores a través de los cuales, cuando estás enseñando astrología, para deducir cuándo un planeta se encuentra en cada cara, ¿no? O sea, nosotros vemos, ya sabes que la sucesión empieza por Marte, ¿de acuerdo? Empieza por Marte, ¿no? Y es la sucesión en el orden caldeo, por las velocidades medias. Tenemos Marte, el primer decanato, luego el Sol, luego Venus, luego Mercurio, luego la Luna, luego Saturno otra vez, y así sucesivamente. Bien, eso lo que nos marca es la sucesión de los días de la semana, de la siguiente manera. Tenemos el primer decano de Aries es Martes, ¿de acuerdo? Y es Marte. El primer decano de Tauro, ¿de acuerdo? Es Mercurio, miércoles. Y así sucesivamente, cada una de las primeras caras representa la sucesión de los días de la semana. Tenemos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y cuando llegamos al final, el siguiente decano es el siguiente día de la semana. Con lo cual, en la siguiente vuelta que damos, el segundo decano, ¿de acuerdo?, es el Sol, que se corresponde con el sábado. Y así sucesivamente. Con lo cual tenemos una pautación que responde a un ritmo de 7 por 4, que nos vincula el ritmo del Sol con el ritmo de la Luna y que nos señala la sucesión de los días de la semana y sobre todo los ritmos a través de los cuales se expresa en una onda sinusoidal los diferentes puntos a través de los cuales esos dioses decanos
actúan en cada una de las fases, del mes, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que nos indican, por encima de todos los decanos, es la oportunidad. Nos indican la oportunidad de hacer las cosas, ¿vale? O sea, ¿por qué somos tan refractarios a los lunes, que es el día de la luna? Pues porque si nosotros nos ceñimos al esquema caldeo y al esquema de los dioses decanos, la luna, ¿de acuerdo?, no es el primer día de la semana. Hemos alterado los ritmos energéticos. Con lo cual, la luna no es un buen día para comenzar la semana. Un buen día para comenzar la semana es el sol. Domingo. El domingo. Es por eso, y un día para cerrar la semana y para descansar es el día de Saturno. Pero en un ritmo sinódico, que se corresponde en sinusoidal, mejor dicho, un ritmo sinusoidal, que marca un ritmo que está vinculado al ritmo de las semanas, al ritmo de las lunaciones, y por encima de todo, el que marca cómo está configurado nuestro calendario. Porque lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo son lunes, martes, miércoles, sábado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en todo el mundo. Esa división es una división que funciona en todas partes. Con lo cual es de la astrología probablemente uno de los factores más evidentes en cuanto a su manifestación. Entonces, detrás de eso... Y también ahí entra también el concepto de las horas planetarias, que no hemos hablado de ello. De las horas planetarias, justo de lo que iba a hablar. Entonces tenemos horas planetarias regente del día, horas planetarias regente del día y regente de la semana, regente del mes, regente del año. ¿De acuerdo? Que eso también y todo eso está vinculado y que todo eso está implicado dentro de un ciclo calendárico que está vinculado a la relación que existe, que es una relación perfecta, entre el giro del Sol sobre su propio eje, y la luna, que es de 27 días, y el de la Luna, que es de 27 días, exactamente igual. Y la proporción aritmética, que establece todos los ciclos planetarios en función de ese ritmo de 27. ¿De acuerdo? 27 y pico. Se corresponde con 28. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos factores, que son factores que se corresponden con la geometría, de cómo evolucionan los planetas dentro de este sistema, que nos permiten entender cómo funcionan los planetas dentro de este cosmos, ¿de acuerdo?, dentro del cual estamos inscritos, hacen que todos los diferentes niveles de implicación estén establecidos en un modo more geométrico, diría Spinoza, a través del cual nosotros, operando sobre esos ciclos, podemos establecer los mejores momentos para iniciar las cosas y, por lo tanto, estamos introduciendo el factor de la magia en nuestro practicar astrológico. Y también... O sea, la astrología mágica sin los decanos caldeos no tiene absolutamente ningún sentido. Depende del tipo de magia que practique, pero sí, hasta cierto punto. Nosotros, yo, el tipo de magia que conozco a través de la astrología, ¿de acuerdo?, es la magia de los amuletos, ¿vale? La magia de las piedras y la magia de las hierbas, ¿de acuerdo? Claro. Esta es pagiria, ¿de acuerdo? Y todo eso funciona a base en relación a los... Claro. Que uno tiene que cortar ciertas hierbas que rigen ciertos planetas a la hora del planeta, en el día específicamente. Y como mencioné previamente al principio del video, los decanos los vemos en la Yotisha a través de la carta de 3, la Drécana, pero obviamente no tiene estas connotaciones tan pues mágicas que tienen en la astrología occidental. También está la cuestión de que el decano también puede proyectar, dependiendo del decano que caiga en el ascendente, puede proyectar el tipo de cuerpo que tenemos, pero nuevamente hay que recalcar que hay diferentes listas de regencias en relación a los decanos, como hay diferentes listas de términos, como también tengo entendido que también hay una disputa entre usted me corrige, me puedo equivocar, entre los regentes de la triplicidad de tierra o de agua. Creo que hay una disputa ahí. Sí, la de Lili y la de Morin de Villefranche. Ya. O sea, por ejemplo, Lili señala que la primera regencia de agua, de acuerdo, es de Marte. O sea, diurno es Marte, no Venus. Ya. Y pues que la gente tiene que tener en mente que esta idea de las dignidades esenciales, de estas 5 categorías, no es, como en muchos otros temas de la astrología, como ustedes sabrán, no es algo homogéneo, que eso puede ser, pues,
la grandeza más grande de la astrología, aunque otros dirían que sería su talón de Aquiles más grande también. O sea que tenemos que tener eso en mente. ¿Algo más que quiera decir respecto a las caras o a los decanos? Y porque yo siento Todo lo que podríamos, todo lo que podríamos decir acerca de las caras y de los señores decanos, entraría dentro del nivel de lo que es el misterio, ¿no? O sea, entraría dentro de lo que es el nivel. No, no es que no se pueda explicar, es que sencillamente está en el nivel de lo mágico, claro. ¿de acuerdo? Y es un plano conforme al cual hay que ser muy delicado, porque el conocimiento de la estructura de ese panteón, ¿vale? Es un panteón muy antiguo que revela potencias, potencias y fuerzas, la expresión de fuerzas planetarias muy, muy intensas. Yo diría que no deberían caer en manos de cualquiera. Claro, para eso está la iniciación y quizás por eso es que le dan la puntuación más baja para que la gente no le preste mucha atención. Yo no utilizo los decanos. Okay. Yo no utilizo los decanos Eso era lo que le iba a preguntar, porque tengo entendido que en la astrología helenística temprana, estamos hablando siglo I después de Cristo, o sea, no se utilizaban los decanos en dignidades esenciales, únicamente se utilizaban hasta los términos, ¿eso es correcto? Pues no sabría decirte, pero lo que sí puedo decirte es que en el ámbito de la astrología helenística, en las dignidades y en el fondo, todo lo que es el esquema posterior tiene una afiliación a través de la disposición decánica y del orden caldeo. Claro. O sea, en el origen de la astrología, el orden caldeo. Aunque tengo entendido que las decanos surgen de Egipto, no necesariamente de Caldea, ¿correcto? Se habla del orden caldeo, pero surgen de Egipto. Sí. Y ese es el melting pot, o sea, la astrología helenística fue el lugar donde se encontraron todas esas disciplinas, la caldea, la egipcia, en el contexto helénico. Desde mi humilde punto de vista, yo creo que todo ya estaba preparado. Ahora bien, ¿qué es lo que representó el factor catalizador de todas aquellas herramientas, todos aquellos instrumentos que estaban desconfigurados, ¿no? ¿Veroso de cosas? No. El factor significador viene dado por el impulso de la filosofía griega arcaica, de la filosofía griega de los presocráticos. Los presocráticos, claro. O sea, la consideración de Argé, la noción de Argé y la necesidad de encontrar un elemento subyacente, el elemento de la sustancia, ¿de acuerdo? Y lo que representan los presocráticos y el desarrollo de la teoría de los elementos que alcanza su máxima expresión en el texto de Aristóteles sobre la generación y la corrupción y también en la física de Aristóteles, que es uno de los elementos constitutivos de la metafísica y de la historia del pensamiento occidental, que sigue aún hoy en día, siendo un factor imprescindible, ¿de acuerdo?, para entender todos los paradigmas posteriores. Claro, que luego lo toma Ptolomeo, lo mete en el Almagesto, en el Tetrabiblios, y luego lo toma la Iglesia, y por eso es que hoy en día, pues claro, porque toman la concepción ptolomaica del universo y la aplican a la escolástica para darle sentido al universo, y por eso es que hoy en día, pues las personas piensan en astrología clásica, piensan en Ptolomeo, no piensan en Doroteo o en Vitus Valens, precisamente porque la Iglesia pues impulsó esta cosmovisión. O sea, que vemos ese nexo entre el mundo clásico y el mundo tradicional católico y vemos cómo todo es una conexión histórica interesante. Pero disculpe, continúe, perdone. No, bueno, ¿qué es lo que estás diciendo? Ptolomeo fue un gran astrónomo. A Ptolomeo le debemos la reconfiguración o la reconsideración del sistema geocéntrico aristotélico, y por encima de todo, Ptolomeo, que ya conocía a Aristarco y por lo tanto ya sabía perfectamente que nosotros girábamos alrededor del Sol y no al revés, ¿de acuerdo? Aunque se postule a Ptolomeo como si se tratara del máximo valedor de la teoría heliocéntrica, ¿vale? Lo que pretendía con su sistema Ptolomeo era construir un reloj, de la misma manera en que nosotros pretendemos construir cuando nos da por ahí hacerlo, ¿de acuerdo? Porque encontramos esa utilidad o hemos generado esa necesidad, pues un teléfono celular o cualquier otra cosa. O sea, lo que representa la carta, por encima de todo, y lo que representan las técnicas horoscópicas, son sistemas mecánicos,
son mecánicos, son mecánicas, técnicas, ¿de acuerdo? Que sirven para medir el tiempo. Exacto. Y ese es el factor básico y fundamental que hay detrás de toda la, Bueno, de toda habría la gente arquitectura. bueno, habría gente filósofos que dirían, que añadirían un poco más, porque también está la concepción de la gran cadena del ser y cómo nos conecta, tú sabes, la cuestión la cuestión hermética de la gran cadena del ser y cómo estamos conectados a un... Evidentemente que detrás de la carta hay factores metafísicos. Claro. Y bueno, y tú has hablado con grandes astrólogos a los que yo respeto mucho, que están impregnados de esa visión gnóstica y que están muy influenciados por esa tradición, ¿no? Pero por encima de todo, lo que es la astrología horoscópica helenística es la construcción de un aparato para medir el tiempo. Construyó el reloj hasta el día de hoy más elaborado, más complejo que existe. Y los relojes atómicos actuales tienen ese nivel de complejidad, el nivel de complejidad que tiene la carta. Cuando nosotros estamos hablando de dignidades, es por ejemplo lo señalaba maravillosamente Pablo Yaniceski. O sea, cuando lo dice, y estoy totalmente de acuerdo con él, es que la cantidad de armónicos que generan 5 dignidades es superior a la de las notas musicales. O sea, en ese sentido, la riqueza de ese mapa, la riqueza de ese reloj y la capacidad para señalar el tiempo y para medir ciclos es exponencial. Es una de las grandes creaciones, una creación inmarcesible de la humanidad. Entonces, lo que representa por encima de todo este enorme legado que es la astrología es una técnica, ¿no? Muchas veces la gente dice, vamos a ver, pero si estas técnicas son del... Tú solamente estás hablando de autores que vivieron hasta el siglo X, hasta el siglo IX. ¿Esto qué conexión tiene con la actualidad? Ese argumento siempre... para mí es un argumento, no me gusta usar la palabra retrógrado, pero para mí que es un argumento bastante simplista y cegado. No, es que se disuelve en una explicación muy clara. O sea, yo, por ejemplo, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el Japón medieval con la Europa contemporánea? ¿No? Están en paradigmas diferentes, ¿no? Ahora bien, el Bueno, Japón... pero una cosa es Japón y otra cosa es el mundo helenístico. No, voy a citar una analogía, lo mismo que hablaba de Messi, de acuerdo a la condición de domicilio de Messi cuando juega en el Camp Nou y la condición de exaltación de Messi cuando juega en el Bernabéu. O sea, ¿qué tiene que ver el Japón medieval con el mundo contemporáneo? Son dos dominios completamente diferentes. Muy bien, el Japón medieval generó una serie de fluorescencias, una serie de técnicas, como por ejemplo la técnica del uso de la espada del samurái. El Bushido, claro. Por ejemplo, Bushido. Bueno, detrás de Bushido hay consideraciones que son éticas, filosóficas, de un enorme calado. Pero por encima de todo, aprendieron a usar la espada. Simple y llanamente. Aprendieron la técnica del uso de la espada. La katana, exacto. La katana. Y tú coges un individuo que conozca la técnica del uso de la katana, y lo pones en el siglo XXVIII y seguirás siendo un espadachín genial con el que será muy difícil luchar, ¿de acuerdo? Y que te derrotará en el 90% de los casos en que te enfrentes con él. Porque son cosas que no perecen con el tiempo, son cosas inmortales. Son técnicas. Por ejemplo, yo en el siglo 44, ¿de acuerdo? Fabricaré este móvil y el móvil funcionará. Funcionará porque es técnica, es tecnología. Entonces la ciencia probablemente de ese tiempo habrá impugnado todo lo que nosotros hemos utilizado para crear esto. Pero esto seguirá funcionando. Seguirá funcionando. ¿Por qué? Porque funciona. Porque es un objeto. Es un objeto que es un concepto. Es una herramienta. Es una técnica. Por eso, la astrología no es una ciencia. Es un arte, pero no es un arte en el sentido Gauguin o Picasso, pues no es un arte en el sentido de la poesía de Pessoa, no es un arte en el sentido de la narrativa de Cortázar. Es arte en el sentido griego del término. Es una praxis que genera una técnica. Es una técnica como el arte de cocinar anguilas en la Roma de Tiberio. O sea, las anguilas las preparas hoy como las preparaban los cocineros de Tiberio y te mueres de gusto comiendo anguilas. Sí, en la isla de Capri. Da igual que hayan pasado 2000 años.
Mientras existan anguilas, existirá la manera de prepararlas. Claro. Y la técnica hará que las anguilas sepan a gloria, porque mientras no cambie, de acuerdo, la condición humana, su naturaleza, esas cosas perduran. Y lo mismo ocurre con la astrología. Bueno, Albert, para ir cerrando ya, ¿qué libros le recomienda a las personas allá afuera que quieran instruirse más en las dignidades esenciales de la astrología clásica? Un libro para las dignidades. Yo lo que les recomendaría es que ahora que nos estamos esforzando muchos en acercar los textos claves de la astrología medieval y de la astrología helenística, lo que hicieran fuera contactar con la gente que lo estamos haciendo. Claro. ¿De acuerdo? Y como yo lo estoy haciendo. Exacto. Todos estamos dispuestos, muchos de nosotros estamos dispuestos a ceder esos materiales de manera desinteresada y dentro de los círculos en los que nosotros estamos transmitiendo la enseñanza de la astrología tradicional. Yo, por ejemplo, en Logos Astrológico estoy suministrando textos de Masalá, de Benefra, de Alcayat, traducidos desde mi humilde función de estudioso de esas cosas. Me encanta estudiarlas. Con lo cual, leer a los antiguos es básico. Leer a los antiguos, obviamente, con una clave que permita establecer una síntesis. Y en ese aspecto, yo lo que diría es que la mejor manera de acercarse hoy en día a la astrología es la manera en que se ha acercado la gente a la astrología siempre, que es a través de los colegios. Colegio en el sentido romano del término. Una agrupación de colegas, ¿vale? Entonces, lo que tiene que hacer alguien que quiera aprender astrología es encontrar un grupo en el cual la gente vibre con la astrología y haya un compromiso serio y un criterio unificado para transmitir lo que es el amplio legado y el hermoso y el inmenso legado de la tradición, que por el momento es muy incipiente, ¿de acuerdo? Lo que estamos recuperando, pero que se están recuperando cosas muy importantes y muy interesantes. Entonces, yo recomiendo que hagan el esfuerzo o que pierdan el miedo a ir a los astrólogos que están haciendo ese trabajo de traducción, que están haciendo ese trabajo de enseñanza, ¿de acuerdo? Y que se acerquen a ellos para que estos autores les faciliten sus trabajos, ¿de acuerdo? Y se pongan a disposición de ellos si lo que realmente quieren es aprender. Veo. ¿Vale? Entonces libros, tenemos libros fantásticos. Pero es lo que yo digo siempre. O sea, un libro fantástico puede ser muy complicado. El libro, por ejemplo, de Astrología Hermética de Gramaglia, es un libro maravilloso. ¿Vale? Es un libro maravilloso. Yo lo he leído con fruición media docena de veces. Y no es un libro complicado de leer. Es un libro muy bien escrito por un auténtico estilista, por un individuo que tiene una cultura vastísima, ¿de acuerdo? Una persona muy educada y una persona además que ha estudiado. Y una persona encantadora, un buen hombre. Me encantaría tener algún día una conversación con él, como has tenido tú el privilegio, ¿no? Pero bueno, que es una obra muy recomendable. Pero claro, ¿a quién podemos recurrir? El texto de Brennan, por ejemplo, pues es un texto fabuloso. Y no es un texto complicado de leer. No lo es. O sea, grueso, verdaderamente, grueso, el libro de Brennan, lo que yo he leído del libro de Brennan, que hay muchos puntos en los que tenemos ciertas disensiones, o no lo veo yo exactamente igual que él. Me encantaría también poder hablar con Brennan acerca de esta cuestión, o de varias de las cuestiones que plantea en su libro, ¿vale? Lo que ocurre con el libro, o sea, es un libro fantásticamente escrito. Porque evidentemente una de las mejores maneras de notar cuando una persona sabe de lo que habla es que lo haga de manera que leyéndolo se entienda. Claro. Y también en el libro de Demetra George es un libro fabuloso. Entonces, libros, pues bueno, pues id a Google o id a Amazon, conseguir esos libros porque no son caros. O sea, no es caro. Si tú vas a pagar 42 euros por el primer volumen del libro de Demetra George, los vale, pero realmente los vale. Porque ese también es otra cosa. Evidentemente hay que pagar el trabajo del astrólogo. Esta gente, por ejemplo, Dykes ha tenido que gastarse un dineral en obtener el material que está utilizando.
Y tengo entendido que también tiene una beca iraní o algo así, pues, con muchos de los trabajos de traducción. Finalmente, Albert, para terminar, si hay personas allá afuera que lo quieren contactar, que quieren instruirse en su escuela de logos astrológicos, ¿dónde los pueden contactar a ustedes, a usted y a sus socios? ¿Dónde pueden contactarlo a usted para Pues hacer carta notable? en la página de Logos Astrológico tenemos en Facebook y en mi propio muro de Facebook y en mi correo electrónico, si lo quieres adjuntar también, os podemos dar las pautas para que entréis dentro de esta comunidad que está creciendo muy deprisa. Excelente. Y bueno, es lo que te comentaba antes. Yo la verdad es que en cierta medida, y eso es mérito de mis alumnos, pura y exclusivamente. O sea, de los alumnos apasionados que entraron en el mes de febrero, ¿de acuerdo? Que muchos de ellos empezaban prácticamente de cero, o muchos de ellos de cero, y los grandes progresos que han hecho en muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Que muchas veces son cosas que te sorprenden. Hay verdaderamente por parte de mucha gente una gran actitud para entrar o penetrar en todas estas cuestiones. Y yo te digo, la astrología tradicional es una semilla con un poder de crecimiento que solamente encontrar la más leve disposición por parte de la persona estalla en vida. Amén. Sí, porque yo como le mencioné, yo creo que la astrología tradicional de las diferentes escuelas en la cual ha sobrevivido al día de hoy representa un vehículo, como una esperanza de reconectar al hombre moderno con esa tradición, con ese mundo tradicional que tanto necesitamos en el contexto contemporáneo, ¿verdad? Muchos de los males actuales se debe a que el hombre vive de una manera no tradicional, vive de una manera desconectada al infinito, desconectada a esa gran cadena del ser que le estaba mencionando, desconectados a talantes metafísicos que le dan más sentido a la vida más que meramente cuestiones materiales, dinero, usura, crédito, sexo, drogas y rock and roll. Pero nada, con esa nota vamos cerrando. Albert, Muy bien. gracias por estar aquí. Yo creo que ameritan muchas más entrevistas porque de verdad... y déjeme decirle, me está cambiando la opinión respecto a lo de puntuaciones porque estoy entendiendo cada vez más y creo que tiene mucha razón en la idea de que este sistema de puntuaciones de dignidades esenciales como se conoce en la árabe y también en la medieval y renacentista, o sea, tiene algunas deficiencias notables. Pero de verdad, le agradezco mucho estar aquí y nos vemos en la próxima. Bueno, será un placer. Ya sabes, Fernando, siempre estoy dispuesto y la verdad es que para mí es una satisfacción. Nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero lógicamente un espacio limitado como el que tenemos aquí pues no permite que podamos llegar a lo mejor a otras profundidades. Hay que de todas maneras, un abrazo y un placer haber estado. Nos vemos en la próxima. Chao. Cualquier cosa, aquí abajo en la descripción le dejé todos los contactos de Albert.